voy a compartir las diapositivas y porfa nos dan confirmación de que funcionen adecuadamente. Sí, yo estoy acá atento. Listo. Entonces ya en teoría estoy compartiendo. Sí, estás compartiendo tu pantalla. ¿Podrías ponerlas en maximizarlas? Sí, 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 ahí voy. Listo. Ok, ¿Listo? están en pantalla. En este momento, tú vas a quedar, tu cámara va a quedar prendida, vas a estar en un espacio pequeño. Yo voy a Listo. estar en el backstage. Cualquier cosa que necesites, quedo atento para poder ayudarte. Listo, bueno, muchas gracias y bienvenidos todos a este curso de cirugía de tejidos blandos en felinos, que es un tema supremamente apasionante, ¿sí? Donde realmente creo yo que, al igual que en cualquier especie, la base de doctores, colegas que nos acompañan, va a estar en la medicina, ¿sí? Sin, el motivo de que yo haya hecho una especialidad en medicina interna, aún sabiendo siempre que me ha apasionado por la cirugía, es que sin medicina no hay paciente y sin paciente pues no podemos hacer cirugía. Entonces vamos a hablar esta primera clase de un tema bien valioso, bien interesante y desafortunadamente bastante común, que es el gato traumatizado. ¿Sí? Y vamos a hablar de algunas bases fundamentales, porque yo creo que si habláramos de gato traumatizado, podemos hacer un congreso completo de 20 días y no terminamos. Pero sí podemos tomar algunos tips, algunas bases claras que podemos utilizar, que podemos aplicar en nuestra vida médica y que nos van a servir, por supuesto, para estabilizar al paciente. Entonces, vamos a tomar unas consideraciones, y es que el gato politraumatizado, hablando particularmente del trauma de tejidos blandos, que es lo que nos va a competir el día de hoy, ¿sí? No vamos a hablar de ortopedia, vamos a hablar solo de lesión de tejidos blandos. Tiene un problema serio, y es que, así no lo percibamos, tiene múltiples mecanismos de descompensación. Y a partir de qué ocurre esa descompensación, pues de una pérdida de la normalidad anatómica. ¿Sí? Ya la anatomía deja de considerarse normal en el paciente traumatizado. Y el problema del politraumatismo es que todo puede ocurrir. ¿Sí? Todo tipo de lesiones puede pasar. Hay unas más comunes que otras, por supuesto. Pero en trauma todo vale, y por ende debemos estar preparados para encontrarnos con lo que sea. Ahora, quiero saber, déjenos en los comentarios si han tenido pacientes felinos politraumatizados, donde han sentido que han hecho todo correctamente, estaban contentos, hicieron un buen diagnóstico, operaron y al final el paciente terminó por fallecer. Quiero saber si esto les ha pasado, ¿sí? Y se los digo porque a mí en su momento también me pasó. Entonces quiero saber si a ustedes les ha pasado, ¿sí? Sí, por acá nos están mencionando que sí ha ocurrido. Jorge Luis nos está mencionando, Mauricio, sí, señor, lamentablemente pasó. Nos menciona Ronald. Sí, una Listo. vez nos menciona José. Sí ha ocurrido. A todos nos ha pasado en algún momento, sobre todo cuando apenas estamos empezando, y sobre todo nos pasa porque tenemos visión de túnel, porque no logramos identificar cuáles son los problemas graves que verdaderamente están aquejando a mi paciente, ¿sí? Y tomamos de pronto decisiones basadas en lo más evidente, sin tomar en consideración algunas consecuencias clínicas o fisiológicas del traumatismo sobre nuestro paciente, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Bueno, vamos a revisar rápidamente lo que vamos a ver en esta clase. Sí, vamos a hablar de preparar la cirugía de emergencia. Sí, hay que tener una buena preparación. Vamos a conocer las principales lesiones de tejidos blandos. Sí, y algunos puntos claves en la estabilización de los pacientes con este tipo de lesiones. ¿Vale? Y vamos a mencionar las técnicas para corregir el problema. Fíjense, y esto es muy a propósito, que la técnica quirúrgica se queda como lo último en mención. Y es porque la técnica quirúrgica, doctores, cuando ustedes tienen una base médica, tienen una base anatómica y tienen una base fisiológica, se convierte en la parte más fácil de estudiar de cirugía. Si ustedes toman buenos principios,
la técnica termina siendo la parte más sencilla de entender realmente. Entonces vamos a empezar por una introducción a la cirugía de emergencias. La cirugía de emergencias, doctores, en medicina humana está mucho más avanzada que en medicina veterinaria, y eso es porque tienen ideas y protocolos mucho más claros. Sin embargo, hacia el 2013, un artículo de medicina veterinaria empieza a, a tomar elementos de lo que se conoce en cirugía humana como cirugía de control de daños y cirugía de emergencia, realmente, ¿sí? Para extrapolarlos un poco a la medicina veterinaria. Ahora, en la actualidad esos principios todavía no están completamente extrapolados, ya lo vamos a ir hablando, pero sí hay unas ideas que son bastante aplicables en nuestra práctica y que debemos tratar de tener en cuenta para que no, o para minimizar más bien las complicaciones de nuestro paciente. Hay algo que tienes que saber, tienes un paciente politraumatizado, quiere decir que inminentemente el riesgo del fracaso está, te estás enfrentando a un riesgo alto de fracaso, pero si tú manejas buenos principios, ese riesgo cada vez se va disminuyendo un poquito más, ¿vale? Voy a poner el puntero. Entonces, los principios arrancan, ¿sí? Por esta frase que es muy bonita, que dice, time, trash and trauma should be minimized. El tiempo, la basura y el trauma deberían minimizarse. Debo mantener tiempos quirúrgicos cortos y tiempos de manejo cortos, ¿sí? Basura, ¿a qué nos podremos referir con basura? Hacer, doctores, estrictamente lo que el paciente necesita. Todo lo que podamos dejar en el paciente con un material innecesario, como un abordaje innecesario, sí, puede convertirse en deplorable para él. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, la elección inadecuada de un tipo de sutura en la vejiga, ¿sí? Por ponerles un ejemplo, el uso innecesario de un cierre con drenaje abierto de abdomen, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la idea de la palabra trash, la palabra basura, es que en los pacientes debemos hacer lo estrictamente necesario si queremos minimizar las complicaciones. Desafortunadamente es una de las cosas más difíciles de afinar y de identificar. Creo que la experiencia ya poco a poco lo dará, ¿sí? Pero si tenemos conciencia de que debemos minimizar la intervención, pues mejoramos nuestras decisiones quirúrgicas. ¿Listo? Y trauma. El hecho de que el paciente ya esté politraumatizado no nos da derecho a tratarlo peor. Quiere decir que siempre vamos a manipular al paciente de la manera más delicada, sobre todo en gatos, y eso implica también el manejo delicado de tejidos. Van a ver en las presentaciones, les pongo unas foticos de algunas cosas básicas de mi instrumental que me permiten un manejo supremamente delicado del tejido y que yo les aconsejo que todos deberían tener. ¿Listo? Entonces, avancemos. Ahora, para la cirugía de emergencia, aplican los principios de la medicina interna de emergencia. ¿Sí? El paciente que valoramos por emergencia, siempre hemos hecho el protocolo ABCD, Airway, Breathing, Circulation y Dysfunction, ¿sí? Que corresponde a vía aérea, respiración, circulación y disfunción. Entonces, ya lo iremos hablando un poco en la presentación de cómo lo vamos valorando, pero es importante, doctores, y esto me gusta mencionarlo mucho, y de hecho hay unas diapositivas al respecto, que nuestros 5 sentidos son nuestra mejor herramienta con este paciente. Vale más el detectar un patrón respiratorio anómalo, ¿sí? Que indicar directamente radiografías de tórax sin un patrón respiratorio anómalo. ¿Me doy a entender la idea? Lo que estoy queriendo decir es que si yo tengo la conciencia de notar una dificultad respiratoria, ¿sí? En ese caso, tendré la capacidad de tomar la decisión de que ese paciente puede necesitar una radiografía de tórax. Pero si por el contrario no lo noto, pero noto un cambio de distensión abdominal y, por ejemplo,
palidez de las mucosas, por ejemplo, tiempo de llenado capilar retardado, por ejemplo, distensión yugular y de la vena epigástrica superficial caudal, puedo estar sospechando de una disfunción circulatoria, por ejemplo, por una hemorragia activa en el abdomen. ¿Sí? Nuestros 5 sentidos van a ser nuestra mejor herramienta. Pero para utilizar esos 5 sentidos, igual vamos a necesitar de una serie de equipamientos, de una serie de elementos básicos, ¿sí? Para poder atender nuestro paciente. Por supuesto, si estamos hablando de cirugía, pues necesitamos un buen quirófano con una luz adecuada, ¿sí? Con una máquina anestésica. Recuerden que con máquina anestésica no estoy hablando exclusivamente de gases anestésicos. Si existe, que sería increíble, algún anestesiólogo entre el público o alguien que se dedique a la anestesia, pues sabrán que la anestesia total intravenosa también puede hacerse de manera extremadamente segura, ¿sí? Y que una máquina anestésica puede ser entonces la incorporación de múltiples bombas de perfusión y de infusión, ¿sí? ¿Qué es lo importante de los equipos? Lo más importante de los equipos, doctores, no es tenerlos todos. Lo más importante de los equipos es saber utilizarlos, saber cómo nos van a ayudar. Y el carrito, este carrito que ven a la derecha, es lo que en medicina, es un concepto que se trabaja en medicina humana, que es el crash cart o carro de emergencia, ¿sí? Ese carrito lo pongo principalmente para que entendamos la importancia de la organización. En una emergencia, nosotros tenemos que saber absolutamente todo el tiempo dónde se encuentra todo, dónde está todo lo que vamos a utilizar y que podríamos llegar a necesitar para atender rápidamente a nuestro paciente. Ahora, les decía, lo más importante de un equipo, de los equipos, de la tecnología, no es tenerlos, sino saber usarlos. ¿Listo? Entonces, a la izquierda un quirófano humano, a la derecha es mi equipo de trabajo. Yo sé que ese no es un gato, pero quería mostrarles mi equipo de trabajo que valoro muchísimo en la universidad. ¿Sí? Están todos cumpliendo una función muy clara en el quirófano. Si ustedes tienen un montón de equipos y no tienen personal capacitado y con el que funcionen como equipo, pues por supuesto que su capacidad de respuesta se va a ver disminuida. Y de hecho dice la literatura que para una cirugía de emergencia deberíamos tener un personal por lo menos mínimo de 4 personas, ¿sí? Un anestesiólogo, un cirujano, un ayudante del cirujano y una persona volante en el quirófano, ¿vale? Ahora quiero que vean mi instrumental. ¿Listo? Este es mi instrumental, no es una foto de internet, es el mío, es el que yo uso básico. ¿Listo? Tengo más cositas, por supuesto, pero ¿por qué les pongo esta foto? Quiero destacar 3 elementos de este instrumental. Alguien, de pronto, si nos ayudan con los comentarios, ¿alguien reconoce esta pinza acá y esta pinza acá? ¿Reconocen estas 2 pinzas? ¿Alguien me sabe decir el nombre en los comentarios de esas 2 pinzas? A ver, vamos a ver los comentarios de las personas, Gracias, Yares. si es que reconocen cuáles son esas pinzas. Dicen, buenas noches, buenas noches. Carlos nos menciona Adson. Hudson Brown son estas de acá. Las La Hudson pinza, Brown, las Hudson Brown me gustan mucho para piel y para músculo, pero no son de manipulación tan delicada. O sea, sí, pero hay unas más delicadas y son estas. ¿Saben cómo se llaman? mencionan Kelly Curva, pinza anatómica No. también, pinza sin garra. Listo. Doctores, esta de aquí se llama una pinza anatómica o de disección de Bakey. De Bakey se escribe. Esa pinza de Bakey o de Bakey, ¿sí? Es una pinza que fue diseñada por un cirujano humano de cirugía vascular, ¿sí? Entonces es una pinza supremamente atraumática con el tejido. Me encanta para toda la manipulación de tejido blando en gatos, ¿sí? Y yo soy supremamente enemigo de la pinza tradicional sin garra porque es aplastante y de la pinza con garra porque pues genera lesión directa sobre los tejidos. Entonces me encanta
una pinza de Bake, y si no la logran conseguir, una pinza de Adson Brown, pues sería la siguiente elección. Y esta de aquí a la izquierda, doctores, es una pinza de disección vascular tipo Mixter. Es una pinza para disección atraumática. Es la misma pinza que se utiliza para disección del ductus arterioso persistente. Es supremamente segura para la disección vascular y eso va a ser importante en la cirugía de control de daños. Ya vamos a ver por qué, ¿vale? Pero no se les olvide que espero, sobre todo si algunos de ustedes ya operan, que van a ir a conseguirse una pinza Mixter y una pinza de Bake o de Bakey. Listo. Y doctores, soy supremamente amigo de los clips vasculares. Los clips vasculares salvan vidas, reducen tiempo quirúrgico, son súper fáciles de usar. Los míos son de titanio. Estoy por conseguir unos que son de polipropileno, que son los Hemolox de la casa Ethicon. La verdad es que son clips vasculares que funcionan muy bien y les van a ayudar a hacer ligadura de vasos sanguíneos muchísimo más rápidas, ¿vale? Entonces siempre vale la pena tener a la mano dispositivos de cierre mecánico. Ahora tenemos un gato, listo, me interesa que empecemos a hablar del paciente. Y recuerden que yo les dije que lo primero y lo más importante siempre van a ser nuestros 5 sentidos. La observación, yo de una vez entro viendo al gato, listo. La observación, ¿para qué me va a servir? Recuerden, doctores, que el gato es un animal, por un lado, supremamente estoico, es decir, nos va a ocultar el dolor hasta la última instancia, pero tienen que ser muy precavidos con el gato politraumatizado, en parte por cuidarlo a él y en parte por cuidarse ustedes, con el dolor, porque el politrauma, por supuesto, que va a generar un dolor marcado. Muchas veces el dolor agudo de estos pacientes genera una respuesta muy evidente, ¿sí? Ya hemos visto en bastante literatura que hay un cambio de la expresión facial, ¿sí? Pero además va a haber una reacción de protección de la región afectada, de la región que le duele al animal. Entonces tengan cuidado con la manipulación del gato politraumatizado, ¿sí? Por un lado, porque casi siempre, o más bien asuman que el paciente, si tiene cualquier signo de enfermedad después de un traumatismo, tiene dolor. ¿Listo? Lo que vamos a tratar de hacer es ubicar dónde, ¿vale? Y lo podemos hacer en parte por palpación, en parte por observación, ¿ya? Además de eso, hay unos parámetros importantes y es que el paciente politraumatizado, lo que más nos importa o lo que más nos, digamos, no lo que más nos importa, sino lo que más debemos destacar es su estabilidad hemodinámica. Doctores, y no hay mejor herramienta para evaluar la estabilidad hemodinámica de los pacientes que nuestros 5 sentidos. Las manitos que le puse a esa foto están ubicadas en esos puntos por ser puntos clave, por ejemplo, para la medición o la toma del pulso periférico. Recuerden que el pulso periférico es mejor marcador hemodinámico que el pulso de la arteria femoral, ¿ya? Porque el pulso de la arteria femoral se pierde a presiones mucho más bajas que el pulso periférico y cualquier pérdida de pulso periférico puede ser sugerente de una pérdida de presión, ¿sí? O de una centralización, que generalmente ocurre por lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son estos puntos? Uno es la palpación en la arteria sublingual. ¿Qué dificultad tiene? Pues que el paciente de entrada no va a estar sedado ni anestesiado, entonces muy seguramente no sea nuestro punto de elección. Vamos con el siguiente, ¿sí? La arteria carpal medial, o también tiene el nombre de arteria mediana, ¿sí? La arteria mediana pasa sobre el accesorio del carpo, ¿sí? Un poquito medial a él. Entonces, es una arteria que puede ser muy buen referente para el pulso, pero personalmente en los gatos me parece difícil de encontrar, ¿sí? Sobre todo por ser tan cerquita el accesorio del carpo, a veces se me esconde allí en la articulación. Entonces, ¿cuál es el punto que yo más les recomiendo y que me parece el más fácil? La arteria podal dorsal, ¿sí? Que es una arteria que pasa en medio de la arteria, en medio del segundo y tercer metatarsiano,
¿Listo? Ubican ese punto, palpan y allí deberían lograr percibir pulso periférico. ¿Qué más podemos evaluar en el paciente? Solo con nuestros sentidos. Bueno, aquí vamos a agregar un dispositivo que sí se ha vuelto muy valioso y es el tensiómetro. Un paciente, ¿sí? Digamos que podríamos esperar algún grado leve, muy leve de hipotensión, pero lo ideal es que logremos o que observemos una presión arterial superior a 90, hablando particularmente de la sistólica, ¿sí? 90 milímetros de mercurio o mayor para yo quedarme tranquilo con la estabilidad hemodinámica de ese paciente. Si esa presión arterial sistémica es menor de 90 milímetros de mercurio, es una presión arterial que es completamente desfavorable o que tenemos que sospechar que nuestro paciente va a seguir perdiendo presiones, ¿vale? Entonces, ojo colegas, presiones menores de 90 sugieren inestabilidad hemodinámica. ¿Qué más puedo observar? Puedo observar el patrón respiratorio, ¿sí? Voy a estar observando cómo respira, pero además voy a estar escuchando cómo respira, cómo se escucha ese corazón, ¿sí? En el paciente politraumatizado hay una característica o una cosa que me interesa mucho descartar y es que siempre, colegas, más que buscar un soplo, tienen que buscar dos cosas. Uno, una frecuencia cardíaca que no esté superando por ahí los 200, máximo 220, 250 latidos por minuto. Recuerden que un gato estresado fácilmente puede alcanzar los 200, pero en los estadios tempranos de shock o intermedios de shock se describen frecuencias cardíacas bastante más altas. Entonces, la taquicardia severa puede ser indicador de shock en mi paciente. Y otro marcador que voy a estar buscando es que yo pueda auscultar adecuadamente el corazón en ambos hemitórax. ¿Por qué? Porque la pérdida de los sonidos cardíacos, por supuesto, va a ser un indicador de que el espacio pleural está siendo ocupado por algo que no debería estar allí, generalmente aire o líquido. ¿Ya? Entonces, la auscultación va a ser enfocada a eso, a no, o más bien a lograr auscultar adecuadamente el corazón. Si hay un sonido que me está ocultando el latido cardíaco, ¿sí? Que es de no lo escucho así, sino que escucho un ¿sí? Si lo escucho muy suave, si lo escucho muy lejos, muy seguramente hay algo ocupando el espacio de la cavidad torácica. Y ahora nos vamos a ir al abdomen, donde además de palpar, vamos a auscultar y vamos a hacer una prueba de percusión. Recuerden que el abdomen, bueno, en algunas vísceras como el estómago debe tener una auscultación ligeramente timpánica, una percusión, perdón, ligeramente timpánica, o el resto de las vísceras debería tener una percusión mate, ¿sí? Pero podemos hacer pruebas de baloneo y de distensión abdominal para nosotros sospechar que hubiera un contenido líquido, por ejemplo. Y además, cuando tenemos hemoperitoneo, ¿sí? O uroperitoneo, es decir, líquido en el peritoneo, ya sea sangre u orina, o cuando tenemos neumotórax o hemotórax, es decir, sangre en el tórax o aire en el tórax, podemos observar algo adicional que muchas veces pasamos por alto y que quiero que les sirva de tip. Y es que en el gato, cuando por ejemplo hay algo ocupando el espacio pleural, se afecta el retorno venoso al tórax. Entonces podemos llegar a observar el distensión de la vena yugular, ¿sí? Puede observarse en problemas del espacio pleural o en problemas del espacio pericárdico también. Recuerden que una hemorragia también puede ubicarse en la región pericárdica. Y cuando la hemorragia es intraabdominal, ¿sí? O tenemos un aumento de la presión intraabdominal, sea por hemorragia o sea por ruptura de la vejiga, por ejemplo, de la vejiga urinaria, vamos a tener una distensión de la arteria epigástrica superficial caudal, que es la que sale por el anillo inguinal e irriga las glándulas mamarias hasta la tercera, es decir, hasta la abdominal craneal, ¿vale? Entonces, ojo que esa distensión puede ser una buena herramienta clínica. Sus ojos, sus manos, sus sentidos son su mejor amigo, porque recuerden que las pruebas diagnósticas no son para ver si tiene, sino para confirmar lo que como clínico sospecho. Ahora, la preparación quirúrgica, esta foto no es de una urgencia, esta foto es
es tomada cuando trabajaba con uno de mis mentores, que era es el doctor Michael. Michael Povea trabaja en Perú, de pronto muchos de quienes están conectados lo conocen. Y me interesa esta foto por un solo motivo. Esto iba a ser un abordaje laparoscópico, o sea, iba a ser mínima invasión, ¿sí? Pero fíjense el tamaño de campo quirúrgico que se permite para el trabajo. En una urgencia aplica igual, ¿listo? ¿Esto por qué aplica para la laparoscopía? Porque si ocurre una emergencia transquirúrgica, tengo que convertir la técnica. En cirugía tradicional de emergencia, voy a tener que hacer abordajes amplios porque necesito visualización adecuada, no me sirve una visualización pequeña, no me sirve un área de trabajo pequeña. Necesito lograr abordar lo mejor posible los órganos que estén afectados. Ahora, hay otros principios que también debemos tener en cuenta particularmente cuando hay lesiones del abdomen, ¿listo? Tenemos que estar siempre preparados, colegas, para hacer un lavado abdominal y para dejar un dispositivo de drenaje, ¿listo? Lo ideal en dispositivos de drenaje es un dren activo, este es un Jackson Pratt, ¿listo? Este dren se deja dentro del abdomen y va a hacer succión activa del líquido que se pueda colectar postquirúrgico, ¿vale? Y el lavado, ¿por qué es tan importante, doctores? No sé si recuerdan cómo funciona un lavado, se los voy a explicar brevemente. Recuerden que una infección del sitio quirúrgico se define como la presencia mayor de 10 a las 6 unidades formadoras de colonia bacterianas por gramo de tejido, ¿sí? Entonces, cuando yo expongo esa concentración de bacterias a una solución de alto volumen, a baja presión, voy a reducir la cantidad de bacterias y de contaminación. Y eso no solo aplica para contaminantes, porque ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué pensamos en una peritonitis séptica en un paciente politraumatizado, no? Sí, seguramente no sea lo más probable, a menos que haya una ruptura visceral o algo por el estilo, pero esto aplica también para reducir los efectos de sustancias irritantes. Por ejemplo, la sangre, el hemoabdomen es irritante, ¿sí? Entonces produce algún grado de peritonitis. El uroabdomen con el tiempo, sobre todo si el uroabdomen se deja mucho tiempo, es irritante también. Entonces también vamos a tratar de diluir las sustancias que puedan estar generando irritación de la cavidad peritoneal. Es importante siempre estar preparados para realizar un lavado. Ahora, cuando tenemos trauma, ¿sí? Cuando tenemos un traumatismo, tenemos que saber reconocer también la triada de la muerte. ¿Listo? Tradicionalmente hemos hablado de la triada de la muerte como, como la presentación de hipoglucemia, ¿sí? Hipotermia y disminución de la frecuencia cardíaca o respiratoria. Puede variar según el autor, ¿sí? Algunos dicen hipovolemia también. Ok, en trauma, hablando específicamente de los principios de cirugía por trauma, la tríada de la muerte es cuando el paciente les empieza a hacer coagulación intravascular o trombosis, les empieza a hacer acidosis metabólica y les empieza a hacer hipotermia, ¿vale? Entonces, bueno, la hipotermia es una valoración clínica, pero la coagulación intravascular, principalmente, ahí sí vamos a depender un poquito del abordaje laboratorial, ¿sí? Y para el pH lo mismo. Ahora, no todos, y creo que de hecho la minoría de nosotros tenemos acceso a gasometría arterial dentro de las clínicas. Entonces tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de trastornos en el perro y el gato, ¿sí? En el gato particularmente se profundizan bastante. La mayoría de trastornos con consecuencias metabólicas en el gato producen acidosis. Entonces debemos asumir que el paciente muy seguramente está generando algún grado de acidosis, ¿sí? Acidosis por hipoxia, ¿sí? Eh, acidosis por isquemia, acidosis por pérdida de sangre, o sea, la pérdida de sangre también va a llevar a hipoxia e isquemia. Entonces, vamos a tener un paciente con disminución del pH. Ahora, hay unos principios
para la cirugía de control de daños que debemos tratar de aplicar. Estos principios, doctores, son aplicados o son extrapolados desde los principios de cirugía de control de daños en humanos. Entonces, importante las siguientes consideraciones. Lo primero es que toda cirugía pensada para control de daños debe durar menos de 90 minutos, ¿vale? Y debe tener dos objetivos principales. El primero es detener la hemorragia. ¿Sí? Tengo que parar el sangrado de mi paciente. Ya les voy a enseñar una manera para hacerlo. Y el segundo es lograr un acceso intestinal o urinario según como sea necesario. El intestinal es poco frecuente en los felinos porque los felinos pocas veces tenemos trauma del mesenterio, que es una de las complicaciones descritas. Aunque, ojo, puede pasar, y si tenemos un trauma de mesenterio, puede ser muy buena opción dejar una sonda, ya sea de gastrostomía, de esofagostomía, ¿sí? De yeyunostomía, dependiendo del tipo de daño que encontremos, ¿sí? Pero generalmente lo que sí vamos a dejar son accesos urinarios o derivaciones urinarias cuando hay ruptura de las vías urinarias, porque eso sí es un problema bastante común en el felino. Ahora, este principio viene de la medicina humana, todavía no se aplica mucho en veterinaria, la verdad es que no lo he llegado a ver aplicado, aunque podría ser una buena opción, pero tiene digamos, la contraparte de que es difícil mantener así estables un paciente y cuando hablamos de empacar el abdomen nos referimos a de alguna forma dejar un paciente a abdomen abierto para disminuir complicaciones por síndrome compartimental que se da por el aumento de la presión intraabdominal. El problema de empacar el abdomen, colegas, particularmente en un gato, es el manejo. ¿Cómo voy a dejar un gato con el abdomen abierto si así está empacado? ¿Cómo el gato va a decidir que no se quiere mover, que no se quiere retirar las pocas suturas que sostengan el abdomen? Entonces, este principio poco se aplica en medicina veterinaria, pero pues vamos a ver cómo evoluciona la investigación de este tema con el tiempo, a ver si es que se empieza a aplicar un poco más, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero sí me interesa que conozcan esto. Tómenle un pantallazo, colegas, a esta tabla porque puede salvar muchas vidas. Esta tabla nos está contando cuáles son los tiempos durante los cuales yo puedo ocluir una arteria para minimizar el sangrado y lograr observar el campo quirúrgico y detectar el origen de un sangrado, ¿sí? Fíjense, la aorta ascendente la puedo ocluir de 2 a 3 minutos, ¿sí? La aorta descendente intratorácica la puedo ocluir hasta 10 minutos, ¿sí? La triada portal, que es la maniobra de Pringle, ahorita se las voy a enseñar, la podemos ocluir de 10 a 15 minutos, ¿sí? Incluso se habla de 20. La arteria hepática, 30 minutos la podemos ocluir y algunos autores sugieren que la podemos dejar completamente ligada siempre y cuando hagamos una colecistectomía, o sea, si ligamos la arteria hepática, tenemos que quitar la vesícula porque la arteria cística que la irriga viene de la arteria hepática, ¿sí? La arteria esplénica, claro que en veterinaria, si vamos a ocluir la arteria esplénica, pues es nada más para identificar si tiene alguna fuente, si tiene alguna ruptura directa de la arteria, porque la arteria y vena esplénica normalmente la abordaríamos cuando hay un hemabdomen por ruptura del vaso, por ejemplo, entonces más bien directamente vamos a hacer la esplenectomía, ¿no? Sería más común. La vena y arteria renal, si quiero intentar salvar el riñón y no retirarlo, se puede ocluir hasta 30 minutos. Algunos otros autores dicen que un poco menos, ¿sí? Yo personalmente, por ejemplo, lo aplico como si fuera una técnica de nefrotomía, donde solo lo ocluyo 15 a 20 minutos, ¿sí? La aorta abdominal hasta 30 minutos. Y se habla de que incluso la vena cava podría llegar a ligarse. Algunos autores dicen que sí, algunos dicen que no. Yo prefiero no ligarla, sino ocluirla de pronto a la misma cantidad de tiempo que la triada portal. Pero todas estas maniobras de oclusión nos dan una ventaja y es que controlan el sangrado. Ahora, llevado a la práctica, doctores, hay tres que yo considero que son completamente aplicables para el paciente felino. La oclusión, la maniobra de Pringle, que es la oclusión de la triada portal,
¿sí? La ligadura de la arteria hepática, ¿sí? Esa también me parece válida. Y, o más que válida, porque todas son válidas, muy aplicable, o sea que de verdad lo podemos hacer y lo podemos convertir en algo de rutina, entre comillas. Y la oclusión de la arteria renal y la vena renal. Esa también lo podemos hacer con mucha confianza y mucha seguridad. ¿Listo? Todo lo demás requiere de un instrumental avanzado, de un conocimiento avanzado de cirugía vascular, ¿sí? Y de saber que igual, a pesar de que estos tiempos están descritos, en medicina acuérdense que 2 más 2 no es 4. Entonces puede que un paciente respetemos estos tiempos, particularmente en felinos, donde esto se ha ido extrapolando, pero no está tan estandarizado porque los estudios en felinos tienen una desventaja generalizada y es que todos tienen un N muy pequeño, ¿sí? Son poquitos el número de gatos en el que se estudia. Entonces puede que la tabla diga eso, pero cuando lo llevamos al paciente, el paciente genere una hipoxia y genere complicaciones. Eso puede pasar, ¿no? Pero yo creo que en una situación de vida o muerte, pues es un riesgo que debemos tomar. ¿Listo? Este artículo me parece importante, me parece valioso, no lo podemos discutir el tema porque sería hasta otro congreso, y es el manejo de heridas. El paciente, a veces se nos olvida lo importante que es la piel como órgano, es un tema que me gusta mucho, ¿sí? Y la piel como órgano, por supuesto que heridas de gran extensión también van a ser importantes de estabilizar en casos de politrauma o importantes de saber manejar, ¿ya? Si ustedes tienen un politraumatizado con una herida extensa de piel, yo lo que les recomiendo es proteger la herida, rasurar la zona aledaña, ¿sí? Poner un hidrogel estéril, un hidrogel es un gel en base acuosa, ojalá estéril, ¿sí? O un apósito estéril apropiado para manejo de heridas y vendar la herida hasta que controlen las otras alteraciones sistémicas que tenga el paciente. Ya cuando hayan controlado alteraciones que comprometan la vida, pues pasamos a tratar la herida, pero es bien importante. O puede ser muy importante, por ejemplo, en quemaduras. Un paciente con quemaduras puede sufrir de hipoalbuminemia, puede sufrir de deshidratación, puede morir por quemaduras extensas, ¿vale? Entonces, el manejo de heridas es bien importante, pero no lo alcanzamos a revisar mucho a detalle. Vamos a hablar, doctores, ¿sí? Sé que el tiempo no es tanto y por ende vamos a hacer es un repaso general, pero me interesa repasarles y recordarles cuáles son las lesiones más comunes de tejidos blandos en pacientes felinos politraumatizados, ¿ya? La más común, la que todos vemos, la que todos conocemos, el neumotórax, ¿sí? Que no es otra cosa que la salida del aire al espacio pleural. Hay algo bien importante y es aprender a reconocer el neumotórax de manera adecuada. Lo primero, doctores, sus 5 sentidos. Si es un neumotórax verdadero, va a generar un patrón de respiración paradójica, como lo hacen las enfermedades pleurales. Ya vamos a ver a qué me refiero con eso. ¿Listo? Porque existen, si ustedes seguían solo de los rayos X, hay algo que se llama el falso neumotórax, ¿sí? Que es cuando hay como una especie de prolongaciones, ¿sí? De prolongaciones de la periferia vascular y aparecen unos espacios radiolúcidos que pueden aparentar ser un neumotórax y no lo es realmente. El verdadero neumotórax genera colapso del lóbulo pulmonar completo, ¿vale? El neumotórax, recordemos, puede ser traumático, iatrogénico o espontáneo, que es asociado a patologías. Vamos a hablar únicamente del traumático, colegas. ¿Listo? Ahora, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero con un paciente con respiración paradójica? Resulta que en condiciones fisiológicas el llenado del volumen pulmonar, ¿sí? Genera compresión del volumen pleural y genera compresión sobre los músculos intercostales y eso limita la expansión que van a hacer esos músculos intercostales. Pero cuando hay enfermedades pleurales o hernias diafragmáticas, ojo, esto también aplica para la hernia, la presión pleural o la diferencia de presiones, el cambio de presiones, no alcanza a ser suficiente y no inhibe la contracción de esos músculos. Entonces la contracción se hace tan severa que en el momento de la inspiración el tórax se profundiza y toda la cavidad abdominal
se va hacia craneal porque la presión de contracción del diafragma y los intercostales se hace muy alta. Entonces se mueve el abdomen hacia craneal y el tórax se profundiza. Y en la expiración pasa completamente lo contrario porque se tienen que nivelar esas presiones, ¿no? Tiene que volver a la presión basal. Entonces el tórax se hace muy estrecho y el abdomen, todos los órganos que habían sido, vamos a llamarlo en una palabra muy coloquial, que creo que es la manera más fácil de entenderlo, habían sido succionados, como si fueran succionados por una jeringa. Todos los órganos abdominales que habían sido succionados hacia el tórax son nuevamente regresados a su posición y eso genera una respiración paradójica que se hace bastante notorio, es lo que muchas veces cuando apenas lo estamos reconociendo, solemos llamar como una respiración de fase abdominal muy marcada, ¿vale? Entonces, sus ojos, colegas, son su principal ayuda diagnóstica. Si ven esto en el paciente, ahí sí de una sugieran una radiografía o sugieran un ecofast, ¿vale? Entonces la radiografía típica de neumotórax tiene dos signos principales, ¿sí? Que es la silueta cardíaca flotante, ¿ya? Y la silueta cardíaca flotante y el signo de colapso de los lóbulos pulmonares, ¿sí? Fíjense cómo el lóbulo pulmonar deja de llegar hasta los límites de la cavidad torácica. De pronto se nota más en esta vista ventrodorsal, ¿ya? Entonces, fíjense cómo el corazón además se separa de la silueta diafragmática, cómo la silueta pulmonar se separa de los límites de la cavidad torácica y de la cavidad pleural. El diagnóstico de neumotórax es supremamente común, supremamente sencillo, pero a veces no lo llegamos a disponer en radiografía, sino que tenemos que utilizar el ECOFAST, el TFAST, ¿sí? Recuerden que FAST significa Focus Assessment for Trauma, ¿sí? Y T significa que es de tórax. Entonces, antes de ver este algoritmo, quiero que veamos unas cosas básicas. ¿Listo? Hay unas ventanas de exploración, ¿sí? La exploración en la unión entre las costillas y las vértebras torácicas, la exploración hepatodiafragmática y la exploración en la ventana cardíaca, ¿sí? Ahora, esto aplica tanto en el perro como en el gato. ¿Qué es importante reconocer para nosotros diagnosticar un neumotórax? Hay una cosa que se llama un glide sign o deslizamiento pleural. El deslizamiento pleural es el movimiento, lo que pasa es que esto es una imagen y limita algunas cosas, pero si fuera un video, la diferencia entre un neumotórax, o la presencia de neumotórax y la ausencia de él, es ese signo. Cuando no hay neumotórax, nosotros vemos un deslizamiento normal de las pleuras, ¿sí? Y un acercamiento constante del parénquima pulmonar hacia la pared torácica y un deslizamiento de esas pleuras. Cuando tenemos neumotórax, ese deslizamiento se pierde. ¿Por qué? Porque fíjense aquí, miren el puntero. El pulmón queda colapsado y hay un espacio de aire que genera reverberancia, entonces también se ve como un artefacto ecogénico, pero dejamos de ver el movimiento, del tórax, del pulmón, perdón, acercándose a la pared torácica y de las pleuras deslizándose entre sí. Y ese signo o esa pérdida del glide sign, del deslizamiento pleural, es lo que muchas veces sugiere el neumotórax, la presencia de neumotórax. ¿Vale? Entonces, volvamos aquí. Si tenemos un trauma, ¿sí? Y observamos que tenemos signo de deslizamiento, que tenemos deslizamiento pleural normal, quiere decir que no tenemos un neumotórax, ¿listo? Entonces lo vamos a confirmar con rayos X, con rayos X torácicos, ¿listo? Pero si no tenemos ese signo, quiere decir, o sea, si perdemos el signo y llegamos a observar algo que se llama long point, es cuando llegamos a observar el límite del pulmón un poco más profundo. Si lo vemos, quiere decir que es un neumotórax parcial o incompleto. Si no lo vemos, quiere decir que tenemos un neumotórax masivo, porque entonces el pulmón está completamente colapsado y ni siquiera lo alcanzamos a ver en la ecografía. Pero si por otro lado
Vemos otra lesión que es aumento de las líneas B, ¿sí? Aumento de las líneas B o lo que conocemos también como rocket lines o colas de cometa. ¿Listo? Puede significar no un neumotórax, sino una contusión o una lesión intraparenquimatosa que pueda producir edema, que pueda producir congestión de líquido, ¿sí? Esas líneas B, ojo, me vuelvo, las líneas A son todas las líneas horizontales, las líneas B son todas las líneas verticales. Y si hay muchas, quiere decir que probablemente haya una lesión parenquimatosa. ¿Vale? Ahora, la estabilización, doctores, y esta estabilización aplica en términos generales para muchos problemas respiratorios, ¿sí? Agudos, pues es clave para nosotros poder trabajar el paciente. Si ustedes agarran un paciente con neumotórax inestable y lo intentan someter, sobre todo un gato, y se los aseguro porque, bueno, no era un neumotórax, lo vi en un gato con efusión pleural, se los aseguro que si ustedes fuerzan a un gato a someterse y está descompensado, ese gato se va a choquear y se va a morir. Se les puede morir nada más por intentar poner una vía endovenosa. Entonces, ojo que en el felino la relajación es clave, la tranquilidad del paciente es clave. Muchas veces es más valioso dejar al paciente quieto, tranquilo, media hora, una hora, obviamente con monitoreo intensivo, estando encima de él, pero vigilándolo que esté lo más tranquilo posible, ¿sí? Con oxígeno, con oxigenación, que intentar llegar directamente a forzar una vía endovenosa. ¿Listo? Y esto aplica cuando las enfermedades son enfermedades pleurales, como el neumotórax, ¿sí? Entonces, bueno, si tenemos el neumotórax en este paciente, vamos a empezar de una vez la suplementación de oxígeno y se recomienda mucho la sedación, ¿vale? Funciona mucho el uso de butorfanol, es de los más recomendados para la sedación de este paciente. Ahora, vamos a hacer una toracocentesis inicial para tratar de corregir el neumotórax. ¿Listo? Si es de bajo volumen y no recurre, es decir, no vuelve a aparecer, quiere decir que ya corregimos el neumotórax y podemos enfocarnos en los demás problemas del paciente. Pero el problema es cuando el volumen de ese neumotórax es alto, ¿sí? Y necesitamos hacer más de 2 toracocentesis en 24 horas. En ese caso tenemos que tomar decisiones. ¿Listo? Ahora, la cirugía de neumotórax en gato no es muy recomendada, les va muy regular y eso particularmente, esta parte del anagrama aplica particularmente para el neumotórax que es secundario a patologías del parénquima pulmonar, ¿sí? Pero en el gato es bien importante que si ya no obtuvimos buenas respuestas de las toracocentesis, pues tenemos que pasar a colocar un tubo de toracostomía. ¿Listo? Y ese tubo de toracostomía lo vamos a intentar someter a una succión constante hasta lograr una presión negativa. ¿Listo?
¿Y cuándo vamos a retirar ese tubo? Pues cuando logramos, ¿sí? Ya sea con succión continua o con succión intermitente, ¿sí? Cuando logramos que la presión negativa se mantenga por más de 24 horas, pues decidimos retirar el tubo. Pero si se sigue acumulando aire, vamos a hacer pleurodesis o vamos a evaluar si es que hubo una lesión parenquimatosa que yo debo reparar con cirugía, ¿vale? Ahí sí puedo considerar la cirugía en el gato. Antes no, primero siempre toracocentesis, si no responde, tubo de tórax y ya de últimas podemos llegar a pensar en una cirugía, pero fíjense que le damos de 2 hasta 5 días. Listo, ahora la analgesia y la estabilidad hemodinámica es bien importante, ¿vale? Siempre que no tenga una hemorragia activa, la fluidoterapia va a ser bien importante y debe ser una fluidoterapia dirigida por objetivos. Generalmente en el paciente, si no tengo hemorragia, utilizo fluidoterapias de resucitación a dosis baja, ¿sí? Que es más o menos 15 ml kilo hora. Arranco así, repongo el paciente, repongo los parámetros hemodinámicos, que fue los que vimos al principio, el buen pulso periférico, el llenado capilar, una frecuencia cardíaca adecuada, que no sea demasiado elevada, y una presión arterial superior a los 90 milímetros de mercurio. Si yo restablezco esos parámetros, pues ya con eso me paso una fluidoterapia de mantenimiento, ¿listo? O si es que el paciente presenta algún signo de deshidratación, me paso a una fluidoterapia de reposición, ¿vale? En cuanto a analgesia, doctores, hay muchísimas opciones. Digamos que precauciones a tener, ojo con el fentanilo. El fentanilo puede generar un patrón respiratorio indeseable en estos pacientes. Entonces tengan mucho cuidado con las infusiones de fentanilo. Pueden funcionar muy bien si el trauma es abdominal, ¿listo? Si el trauma es torácico, podemos considerar otras opciones. Por ejemplo, en Perú tienen mucho la morfina. Una infusión con morfina puede funcionar bien a dosis bien baja, ¿vale? Eh, otras opciones puede ser el uso en bolos de buprenorfina aquí en Colombia, ¿sí? Que no generan una depresión respiratoria tan marcada. En últimas, en el gato también el tramadol funciona bien, aunque un efecto indeseable en un paciente politraumatizado pues puede ser la salivación profusa, ¿no? Lidocaína no debemos usar en el gato en infusión continua, ¿vale? Importante, si la lidocaína se puede dejar para algunos casos reservados de anestesia local, pero en infusión continua debemos evitarla porque tiene efectos cardiotóxicos en el gato. Ya la ketamina, las infusiones de ketamina van muy bien en los felinos, ¿sí? Puede ser una muy buena opción. Ahora, vamos a hablar brevemente de la toracocentesis y toracostomía. La toracocentesis es solo el ingresar una aguja, entonces lo vamos a hacer más o menos por el séptimo u octavo espacio intercostal a la altura media del tórax. ¿Listo? Antes se hablaba mucho de que la aguja debía deslizarse por el subcutáneo, luego sí entrar y luego sí empezar a succionar, pero realmente eh, hoy en día lo hacemos únicamente con un catéter, hacemos punción directa, entonces introducimos en dirección de caudal craneal, introducimos nada más la punta del catéter, deslizamos el catéter como tal y sacamos el estilete, ¿ya? Y empezamos, conectamos el sistema a una llave de 3 vías y a una jeringa para empezar a hacer la succión, ¿vale? Recuerden que cuando la toracocentesis ya no es opción, tenemos que pasar a la toracostomía, ¿vale? La toracostomía es muy sencilla. Vamos a rasurar la porción lateral del tórax, vamos a ubicar el 10º espacio intercostal o el 11º y vamos a hacer una incisión pequeñita que sea apenas suficiente para el paso del tubo de tórax, ¿ya? Ahora, cuando ya pase ese tubo de tórax, lo voy a deslizar hasta el 7º u 8º espacio intercostal, ¿listo? Entonces, si este es el 10º, tenemos que este es el 9º y este es el 8º. Y sobre ese espacio intercostal vamos a verticalizar el tubo y lo vamos a introducir. Ahora, no todos tenemos acceso a un tubo con guía, como es este que vemos en la foto. Listo, muchas veces lo que tenemos que hacer es pasar el tubo atrapado en la punta de una pinza mosquito, ¿sí? Para un gato, una pinza mosquito es más que suficiente, ¿sí? Y hacemos esta misma maniobra, pero utilizamos el puño, utilizamos la mano, ¿sí? Voy a tratar de dibujarlo.
No, mentiras, no, no puedo dibujar aquí. Bueno, utilizamos el puño de esta misma forma para que en el momento en que nosotros demos el golpe que va a permitir la penetración de la pinza con el tubo, nuestra mano detenga la mosquito e impida que introduzcamos más de lo necesario. O sea, realmente solo vamos a introducir unos pocos milímetros del tubo, ¿vale? Y luego sí, ya cuando logramos esa entrada, soltamos la pinza mosquito, abrimos la pinza mosquito y deslizamos el tubo hacia craneal. ¿Por qué es importante deslizarlo hacia craneal? Ahora, así lo deslicen hacia craneal, les puede pasar lo que les voy a mostrar, porque me pasó aún deslizándolo hacia craneal, pero traten de dirigirlo lo mejor posible hacia craneal y ese tubo debería llegar más o menos hasta el tercer espacio intercostal, es más que suficiente. Quiero mostrarles este casito de un felino que le puse un tubo de tórax y miren lo que me pasó aquí. Siempre es muy importante, después de tomar un tubo de tórax, tomar una radiografía. Después de poner un tubo de tórax, perdón. Porque miren lo que me pasó acá. El tubo de tórax se me dobló en la entrada y yo juraba que lo estaba deslizando hacia craneal y miren hacia dónde se fue. Si lo ven, él es radiopaco. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Nada, retira el tubo y vuélvelo a direccionar por el mismo orificio, pero hacia craneal. Entonces lo retiré y lo volví a ubicar hacia craneal. Listo, este tubo no fue por traumatismo, pero me gusta este caso para compartirlo para que vean que esto les puede pasar, se les puede doblar el tubo y por eso es muy importante, muy importante que siempre confirmen con radiografía el posicionamiento correcto del tubo. Listo, después de eso simplemente se hace un vendaje, se conecta el tubo a una llave de 3 vías y se va haciendo succión cada cierto número de horas, dependiendo de la producción de líquido. Generalmente lo indico cada 4 o 6 horas. Ahora, de la hernia diafragmática solo vamos a ver unas cosas muy básicas, muy por encima. Listo, recordar algunos conceptos. Y es que la hernia diafragmática es la pérdida de la continuidad del diafragma, ¿sí? Como toda hernia es cuando una estructura o una barrera natural deja de funcionar y empiezan a pasar estructuras a través de ella. Fíjense una cosa, estas pinzas son Babcock, son pinzas atraumáticas, doctores, yo soy completamente enemigo de las pinzas Alice. No vayan a manipular el diafragma ni ningún órgano de un gato con pinzas de Alice, por favor, son muy traumáticas. Pinzas Babcock son las más indicadas, ¿vale? Ahora, el tratamiento quirúrgico es la clave de la hernia diafragmática, pero vamos a ver que hay que tener algunas consideraciones para ese tratamiento, ¿ya? La mayoría de las hernias diafragmáticas en el gato son como esta, que son circunferenciales, es decir, ocurren a través de la circunferencia, ¿sí? Pero más o menos un 18% pueden ser radiales, que son hernias como la que les voy a mostrar. Hernias que van del centro hacia la periferia en una sola línea, ¿vale? El órgano que más se hernia a través de la hernia diafragmática por cercanía es el hígado, pero se ha descrito la herniación del intestino delgado, del estómago, del omento, del vaso, del páncreas y del colon, ¿vale? Y es importante, doctores, reconocer cuando hay lesiones secundarias de otros órganos. ¿Listo? La inflamación, la encarceración de un órgano, la obstrucción o la estrangulación pueden agravar el cuadro de hernia diafragmática. ¿Sí? Si la hernia está simplemente la hernia y hay herniación, pero los órganos no están sufriendo, realmente el paciente no llega a presentar una desestabilización tan marcada. Pero si hubiese, por ejemplo, una torsión de un órgano dentro del tórax o uno que es relativamente común, y es que les voy a mostrar, no sé si hayan visto esto, bueno, la clínica es muy similar, ya. No sé si han visto esto. Esta radiografía de aquí abajo es un estómago dilatado, ¿sí? Es decir, es una dilatación gástrica en un gato, ¿sí? Miren las vértebras, no les estoy mintiendo, es un gato, ¿ya? Es una dilatación gástrica intratorácica en un gato y cuando tenemos una hernia diafragmática del gato con herniación del estómago, esta es una emergencia de ingreso a cirugía casi inmediata. Listo, podemos intentar maniobras de sondeo o trocarización para intentar descomprimir porque es un tema bien largo, pero
En resumidas cuentas, el problema de la dilatación gástrica es el síndrome compartimental, la oclusión del retorno venoso. Entonces, si no descomprimimos rápidamente, ese paciente se va a morir, ¿vale? Una hernia con hernia intestinal, fíjense, aquí se ve claro el intestino o de los lóbulos hepáticos, y bueno, aquí también va una parte de intestino. Muchas veces nos da tiempo de una mejor estabilización, pero una hernia con el estómago herniado no nos da tiempo, es una hernia que hay que trabajar lo antes posible. ¿Y por qué les digo que esa estabilización es importante? Porque la literatura sí dice que hay unos puntos claves en la estabilización del paciente con distrés respiratorio y hernia diafragmática: minimizar el estrés, aportar oxígeno reducir la hipertermia. ¿Sí? Son pacientes que no van a poder termorregular adecuadamente, pero ojo, también hay que tener mucho cuidado con la hipotermia, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con la hipotermia. Y cuando ya logramos minimizar el estrés y aportar oxígeno, tomamos una vía endovenosa, aplicamos una fluidoterapia por objetivos, le damos analgesia a ese paciente, y ahora llegó el momento de decir cuándo es el momento quirúrgico adecuado. ¿Ya? Entonces, la hernia diafragmática, así como hay estudios que dicen que operarla en las primeras 24 horas genera sobrevidas de hasta el 96%, en otros casos o en otros estudios dicen que atrasarla hasta una semana o un poquito más puede superar la sobrevida del 90%. Y entonces, ¿de qué depende, doctores, de su paciente? Hay que saber cómo interpretamos los estudios. Si yo tengo un paciente que no me responde a estas maniobras de estabilización o que tiene una dilatación gástrica intratorácica, lo tengo que corregir la hernia lo antes posible. Pero si tengo un paciente con una lesión pulmonar extensa, tiene una contusión pulmonar terrible asociada al traumatismo y tiene la hernia y lo quiero operar ya, pues muy seguramente la cirugía el paciente no lo vaya a tolerar, ¿sí? Entonces, estos pacientes, mucho cuidado, tenemos que ser precavidos cuando hay lesión pulmonar extensa, ¿vale? Tenemos que darle tiempo a ese tracto respiratorio de recuperarse adecuadamente. Pero, ojo, si el estómago está en el tórax o si no responde a la estabilización, si por más que le aporto oxígeno, minimizo el estrés, le doy fluidoterapia, lo monitoreo, el paciente no se estabiliza, tengo que corregirlo quirúrgicamente. Ahora, la estabilización es importante, fíjense, un ambiente adecuado para disminuir el estrés. El paciente siempre debe ir inclinado para favorecer que las vísceras se vayan hacia caudal. Y si voy a manipular ese paciente, fíjense cómo lo tengo que cargar. Tengo que cargar el paciente con el abdomen hacia abajo para que por gravedad me haga menos compresión sobre el tórax. ¿Listo? Ahora, importante, fíjense, oxigenación de ese paciente. ¿Listo? Hay que utilizar las mejores herramientas de oxigenación que tengamos, dentro de ellas la sonda nasal. La cirugía de hernia diafragmática, ya entendiendo los principios, doctores, no es tan particularmente complicada. Sí es importante, doctores, y aquí yo les voy a recalcar algo que le digo mucho a mis estudiantes: muchas veces la persona más importante en el quirófano no es el cirujano, sino el anestesista. ¿Sí? Muchas veces en cirugía le restamos importancia al anestesista y realmente la persona que va a mantener con vida a este paciente es el anestesista. No sé si han escuchado un dicho que dice: tú sálvalo, yo lo opero. ¿Ya? El anestesista salva al paciente, el anestesista mantiene la ventilación adecuada del paciente, porque acuérdense que cuando entramos al abdomen en este paciente se va a generar un neumotórax masivo, ¿no? Entonces, el anestesista tiene que ventilar al paciente y el cirujano, realmente la cirugía es relativamente, entre comillas, ¿no? Porque puede haber hernias diafragmáticas muy, muy complicadas, pero la cirugía es relativamente sencilla en principio. ¿Por qué? Porque simplemente es retraer los tejidos hacia su posición inicial. Muchas veces eso va a implicar que nosotros mismos ampliemos la hernia, ¿sí? Recortemos los bordes de la hernia y permitamos retraer otra vez los órganos, ¿sí? Casi siempre el hígado,
la vesícula también se suele ir allí con el hígado, retraerlos hacia la cavidad abdominal y una vez que ya estén retraídos, ahí sí volver a suturar. Algunos autores dicen que ideal sería debridar todos los bordes de la hernia, es decir, todo el diafragma, hacer un corte pequeño de los bordes de la hernia para suturarlo por primera intención. Listo, y el postoperatorio es súper importante, tomar buenas radiografías postquirúrgicas. Cuidado intensivo, doctores, la descompensación de estos pacientes es por sistema cardiovascular y respiratorio. Ojo con los objetivos de fluidoterapia, ojo con los objetivos de oxigenación. Si tienen disponibilidad de gasometría, estén midiendo constantemente la relación PAFI, ¿sí? Eh, porque la relación PAFI, que es presión arterial y fracción inspirada de oxígeno, porque si esa relación disminuye, si no tenemos un paciente con ventilación adecuada, muy seguramente se va a complicar. Cuando la hernia es crónica, es decir, doctor, se me cayó el gato hace 3 semanas del apartamento, pensé que no le había pasado nada, pero lo veo como malito, y la hernia ya lleva mucho tiempo y de pronto los tejidos que están en la hernia están edematizados, al corregirla puede aparecer un síndrome compartimental. ¿Sí? El síndrome compartimental es por aumento de la presión intraabdominal y en este caso sería porque hay un órgano de tamaño anormal. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Si vemos ¿cómo me explico? Si vemos que el órgano que estamos reintroduciendo a la cavidad abdominal tiene mucho tamaño, puede ser muy valioso monitorear la presión intraabdominal porque si aumenta podría ser indicado retirar o un órgano o parte del órgano que está afectado para poder disminuir la presión intraabdominal. ¿Ya? Ojo, la manipulación excesiva, ojo, por el hiato esofágico pasan las ramas dorsal y ventral del nervio vago. No manipulen más de lo necesario, no vayan a lesionar el tejido, usen el instrumental adecuado, ¿vale? Y, y importante que estas hernias se pueden complicar muchísimo, se pueden complicar bastante cuando el tejido herniado ha sufrido de una ruptura, ¿sí? O de una lesión importante. Entonces, cuidado con esos pacientes porque tienen alta tasa de complicaciones. Ahora, las lesiones del abdomen, vamos a revisarlas rápidamente. Ya justo en este instante estamos cumpliendo el tiempo, pero no sé, Yare, si me regalas 10 minuticos más y terminamos. Eh, ya para ver las lesiones del abdomen. Sí, por favor, procede. Estamos Ok, atentos a todo lo que nos estás enseñando, amigo. perfecto, perfecto. Entonces, las lesiones del abdomen las vamos a valorar con AFAST, con ecografía FAST. Aquí sí la considero más valioso que la radiografía. Creo que no lo mencioné, pero personalmente en tórax soy más de utilizar la radiografía porque si veían incluso los algoritmos, a menos que fuera una efusión pericárdica, la recomendación termina siendo pasar a radiografía de tórax para confirmar los hallazgos que vimos en eco. En cambio aquí el eco sí es bastante valioso, pero antes de ver toda esta mano de flechitas, vamos a hablar rápidamente de las ventanas, ¿listo? De las ventanas y del principio de la ecografía AFAST, ¿listo? Entonces, vamos a poner el paciente en decúbito lateral derecho y vamos a explorar 4 ventanas. La ventana hepatodiafragmática, donde va a poder ver los lóbulos hepáticos, el diafragma e incluso en ocasiones llegamos a ver el corazón y el pericardio, ¿sí? Sobre todo en gatos, como son pequeños, lo llegamos a observar. La ventana esplenorenal, la ventana cistocólica y la ventana hepatorrenal. Esas ventanas no son para hacer un diagnóstico preciso de patología, ¿sí? La evaluación de esas ventanas no es para diagnosticar una patología, o sea, ha vuelto muy popular decir voy a hacerle una FAST para diagnosticar cuerpo extraño. No, esas ventanas son para detectar líquido libre, ¿sí? Para detectar líquido libre y darle un puntaje, dependiendo de la cantidad de ventanas que ocupe el líquido libre, ¿sí?
Ahora, muchas veces, según la ventana donde esté, nosotros podemos sospechar cuál es la patología. Por ejemplo, si veo líquido libre en la ventana cistocólica, solamente puede ser que haya una ruptura vesical y a lo mejor vea cambios asociados a esa ruptura. Pero si veo líquido libre solamente en la esplenorrenal, ¿sí? Pues puede ser que tenga una ruptura del vaso, podría ser. Si veo en la hepatodiafragmática o en la patorrenal, puede ser que tenga una hemorragia del hígado, una hemorragia renal, ¿sí? Esas interpretaciones las podemos tratar de hacer de manera subjetiva, pero ojo, el objetivo de la FAST es detectar líquido libre y hasta allí, ¿vale? Detectar y definir en cuántos cuadrantes está. Entonces ya con eso claro, tenemos dos escenarios, ¿sí? El escenario donde el paciente es negativo, ¿sí? No tiene líquido libre, pero está inestable. Perdón, disculpe. Es que tenía a mi perrita aquí durmiendo al lado y creo que escuchó algo afuera. Bueno, ya. La ventana, perdón, la valoración de la FAST, ¿sí? Cuando es negativo, cuando no hay líquido libre, vamos a empezar a buscar líquido en otros lugares, si es que el paciente está inestable, ¿sí? ¿Cuáles lugares? El retroperitoneo, por ejemplo, en una hemorragia renal, el líquido podría ubicarse en el retroperitoneo, ¿sí? Fracturas, fíjense que a veces las fracturas pueden generar ruptura de un vaso sanguíneo importante y se empieza a acumular el líquido libre en el miembro afectado. Entonces puede pasar. O empezar a evaluar si es que el líquido libre o lo que me está produciendo la inestabilidad del paciente está en el tórax de mi paciente. ¿Listo? La otra posibilidad es que simplemente no haya nada en el AFAST y mi paciente esté estable. ¿Vale? Pero si mi paciente efectivamente tiene líquido libre, yo voy a anotar en cuántos, en cuántas ventanas de las observadas tuvimos presencia de líquido libre y voy a indicar un aspirado de ese fluido. Puedo encontrarme dos escenarios diferentes. Un escenario donde me encuentro un fluido que puede ser orina o bilis, ¿sí? Si encuentro orina o bilis por ruptura de la vejiga o de la vesícula biliar, pues voy a tener que tomar decisiones propias sobre la patología indicada. Listo, ya las vamos a ver, ¿sí? Porque aquí nos habla de tratar a los puntos deseados, es decir, vamos a tener que enfocarnos en la ruptura específica que haya tenido el paciente. Listo, ya lo vamos a ver, no se preocupen, ya que hable de uroabdomen van a entender un poquito más de a qué me refiero con puntos específicos de esa patología. Y después de estabilizar al paciente, después de lograr objetivos de estabilización, es que sí paso a la cirugía exploratoria. Pero si por otro lado aspiro y me encuentro un paciente con hemoabdomen, ¿sí? Hay dos posibilidades. Una, que el paciente esté inestable, ¿sí? Le voy a dar manejo médico, fluidoterapia. Ojo, no vayan a utilizar en un hemoabdomen fluidoterapia a resucitación de dosis alta. Resucitación de dosis alta son las famosas dosis de choque de 90 ml kilo hora. ¿Sí? Esas dosis de choque en un paciente con hemorragia activa la pueden empeorar. Eso lo descubrieron en medicina humana porque en medicina humana se empezaron a dar cuenta que en los pacientes con hemorragia abdominal se morían más los pacientes que llegaban rápido a la ambulancia que los que la ambulancia se demoraba. ¿Sí? Entonces empezaron a estudiar por qué y pues fue porque la fluidoterapia agresiva en un paciente con hemorragia activa puede empeorar el sangrado. ¿Listo? Pero entonces, si el paciente está inestable, a pesar del manejo médico, ¿sí? A pesar de esa fluidoterapia, o, ojo, doctores, si evidentemente hay una cantidad de líquido importante o una lesión que ecográficamente es evidente, pues pasamos de una vez a prepararnos una transfusión, ¿sí? Y de esa transfusión vamos a prepararnos para cirugía exploratoria. ¿Listo? Es súper importante que sepamos tomar decisiones. No porque este algoritmo me lo diga, entonces, sí, tiene mucha sangre, pero el algoritmo dice que primero le dé manejo médico, démosle 3 horas de fluidoterapia. No, vamos a estabilizarlo lo mejor posible y dependiendo de cada paciente vamos a tomar decisiones. ¿Ya?
La otra posibilidad del hemoabdomen es que el paciente clínicamente esté completamente estable y entonces tengo que empezar a monitorear el paciente cada 4 horas o antes si el paciente empieza a presentar signos. ¿Listo? Si en 4 horas ya la cantidad de fluido es negativa, ya simplemente no hay sangre, listo, continuamos la monitorización. Podemos considerar transfusión si se profundiza la anemia, pero realmente es improbable que la lleguemos a necesitar. Pero si monitoreamos a las 4 horas y seguimos teniendo una cantidad considerable o seguimos teniendo líquido y además nos damos cuenta de que está presente en más cuadrantes que antes, quiere decir que ese líquido está aumentando y que ese paciente vamos a tener que devolvernos en el algoritmo, vamos a tener que cambiar el manejo médico o llegar a pensar en la cirugía exploratoria. Listo, la toma de decisiones es muy importante en estos pacientes. Ahora veamos rápidamente el hemoperitoneo, ¿sí? El hemoperitoneo más común es por ruptura esplénica, ¿sí? La ruptura esplénica, lo más sencillo es tratarla mediante esplenectomía, ¿sí? No intenten hacer reparaciones del vaso, colegas, que el vaso no es un órgano que cicatrice bien, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante en la cirugía en la cirugía esplénica, en la esplenectomía? Siempre importante preservar la irrigación de las gastroepiploica izquierda, ¿sí? Fíjense que viene la arteria esplénica desde la celíaca, viene por aquí atrás, ¿sí? Pasa por detrás del fundus, genera las ramificaciones al vaso, hace una rama al páncreas y hace unas ramas a la gastroepiploica. Entonces esa gastroepiploica la tenemos que preservar. Toda ligadura que hagamos la tenemos que hacer encima de esa curvatura, ¿sí? A veces cuando quiero hacer esplenectomías relativamente cortas, las hago con clips o con ligadura encima de la curvatura, preservando siempre la arteria gastroepiploica. ¿Listo? Eso es lo más importante, porque si no la preservo voy a producir isquemia y necrosis del fundus gástrico, ¿vale? Y aquí un tip práctico que les puedo dar es que para manipular mejor el vaso, ¿vale? De pronto en el gato no es tan evidente como en el perro, pero igual nos permite mejor manipulación si nosotros ligamos este ligamento gastroesplénico, ¿sí? Con los vasos gástricos cortos y lo cortamos de primeras para ya poder exponer adecuadamente el vaso. Ya eso nos daría una exposición completa y una buena retracción. Ahora miren el vaso de un gatito, ¿sí? Él se permite exteriorizar bastante bien sin romper el ligamento. Por eso les digo, en gato de pronto no aplica tanto el tip, pero también les permite de todas maneras una mejor movilización del vaso. ¿Listo? Este es un vaso perfectamente normal, ¿sí? Se los pongo para que lo reconozcan, para que si un día ven una ruptura, una lesión, pues sepan cómo identificarla, sepan cómo no debería verse un vaso, sepan que esto es normal, algo diferente probablemente no lo sea. Ahora hay que tener cuidado con los pacientes post-esplenectomía por la diseminación, coagulación intravascular diseminada, ¿vale? La coagulación intravascular diseminada es de muchísima precaución y la podemos predecir o podemos tomar como marcador predictorio la medición de dímero D. A veces no se manifiesta tanto como una coagulación intravascular diseminada, porque la coagulación intravascular diseminada finalmente tiene signos clínicos muy claros, pero a veces estos pacientes simplemente pueden hacer trombosis sin previo aviso, hacer una trombosis pulmonar y generar la muerte súbita, ¿vale? Entonces, tengámoslo en cuenta, aunque en el gato no es tan común, generalmente estas coagulaciones intravasculares son más típicas del perro, ¿sí? Podría ser por varios factores, uno que la mayoría de esplenectomías en perro es por neoplasias malignas, muchas veces que ya han tenido un crecimiento importante, que ya generan una anemia importante, una trombocitopenia importante, ¿ya? Como en el gato muchas veces es por ruptura, puede que esta consecuencia no llegue a ocurrir. ¿Listo? ¿Qué les puede servir como marcador predictorio? La evaluación de las plaquetas y la evaluación del dímero D. Ahora, cuando el hígado es el que sangra, doctores, muy seguramente nosotros, los que estamos aquí, que estamos en este momento apenas aproximándonos a la cirugía, sí, hablo de ustedes como estudiantes, apenas haciendo una primera aproximación
a la cirugía en felinos, a la cirugía de control de daños. Muy seguramente ustedes no se sientan o no se consideren en capacidad de reparar una lesión hepática, ¿ya? Pero les voy a enseñar una maniobra, o sea, puede que les pase que entren en una cirugía exploratoria pensando que hay una lesión en el vaso, ¿sí? Y resulta que es el hígado el que está sangrando. Pues les voy a enseñar una maniobra que les va a servir para controlar el sangrado, del hígado. Y es la maniobra de Pringle, es la maniobra que revolucionó la cirugía hepática en medicina humana. ¿Listo? Y esa maniobra se hace en este punto. Esto que ven aquí a la derecha es un punto anatómico que se llama el foramen epiploico. Ven que hay como un dibujito de una tela, eso es el epiplón, ¿listo? Y el foramen es un pequeño agujerito por donde atraviesan la vena cava y la arteria hepática, ¿listo? Y esta que viene acá es la vena porta. Entonces es un punto donde fácilmente podemos ubicar vasos sanguíneos importantes y ocluirlos. Y allí podemos hacer una maniobra que se llama un torniquete de Rummel para nosotros llegar aquí y hacer presión sobre estos vasos sanguíneos y evitar sangrado del hígado para ubicar mejor la lesión que está sangrando. ¿Listo? Entonces, la maniobra se hace de la siguiente forma. Hay una maniobra de exploración que se llama maniobra de retracción duodenal, que es tomando la flexura craneal y la flexura caudal del duodeno. Ojo, miren mis manos sin tocar el páncreas y lo retraemos, el duodeno va a la derecha, lo retraemos a la izquierda. Y si nosotros seguimos esta que es la vena porta y esta que es la vena cava, justo en este punto de aquí, debajo del proceso caudado del lóbulo caudado, vamos a ubicar el foramen epiploico. En ese foramen epiploico es donde podemos poner el torniquete de Rummel o hacer presión digital para ocluir el sangrado y prevenir, o más bien darnos la oportunidad de controlarlo, ¿listo? De corregir la lesión que esté generando el sangrado. Ya, entonces, este es el torniquete de Rummel, una de las modificaciones que tiene aplicado en el foramen epiploico. Pero yo les quise hacer este videito, que es un video simulación, ¿sí? Obviamente podemos notar que no es un vaso sanguíneo, pero vamos a imaginarnos eh, que efectivamente lo fuera. Esperen un segundo, ya. Entonces, si esto fuera la vena porta y la arteria hepática, lo que yo tengo que hacer para poner un torniquete de Rummel, ¿sí? No todos tenemos cinta umbilical, que era la que mostraba en la foto anterior, entonces es más fácil hacerlo de esta forma que les voy a mostrar. Entonces, con pinzas de disección vascular, ¿sí? Que son estas Mixter, y con pinzas de Beike, que son atraumáticas, vamos a manipular muy delicadamente el tejido vascular y lo vamos a disectar al lado y lado. Disecciones pequeñas, no hace falta hacer una disección amplia. Y una vez que logro pasar la pinza Mixter a través o detrás más bien, ¿sí? Detrás del paquete vascular, voy a tomar una sutura monofilamento y la voy a pasar alrededor del paquete vascular. Cuando ya la he pasado, a esa sutura le voy a poner un venoclisis, ojo, venoclisis estéril, por supuesto. Entonces, con mucho cuidado, lo último que quieren hacer haciendo una maniobra de estas es jalar la sutura. No la pueden jalar porque pueden romper los vasos sanguíneos. Con mucha delicadeza van a pasar la sutura, ambos cabos, por el venoclisis. ¿Vale? Entonces ambos cabos los van a pasar por el venoclisis con muchísima delicadeza, ya sea utilizando las manos o utilizando el instrumental. Hay una consideración y es que el torniquete de Rummel se les facilita mucho más y puede ser menos traumático si utilizamos un monofilamento más gruesito, más o menos un 2 ceros. Es que con el que hice el ejemplo era un monofilamento 3 ceros. ¿Listo? Pero lo importante es que se note que ya queda el torniquete alrededor del vaso sanguíneo y para nosotros ocluir el vaso deslizamos el venoclisis, ¿sí? Y para asegurarlo, después de deslizar el venoclisis o apoyándonos con la misma pinza, simplemente ponemos una mosquito en la punta del venoclisis y ya eso mantiene ocluido el vaso sanguíneo. ¿Cuánto tiempo? Si es la maniobra de Pringle, máximo tratemos de que sea 20 minutos. Si en 20 minutos no logramos corregir la lesión, lo soltamos 10 minutos y luego lo volvemos a poner por 20 minutos más, ¿vale?
Ahora, no voy a hablar mucho de vías biliares porque en el gato no es común que se rompan en el traumatismo, pero podemos aprender a tomar decisiones según el tipo de lesión que haya de la vía biliar. ¿Listo? El mucosele no es común en gatos, solo tengo un caso, a lo mejor en las siguientes sesiones podamos llegar a hablar de algo así, porque ya saben que esta es apenas la primera sesión. Vamos a seguir profundizando en estos temas chéveres de cirugía. Solo tengo un caso de mucosele biliar en un gato y fue asociado a un colangiocarcinoma, entonces era por un tumor. Pero realmente la ruptura de las vesículas y de las vías biliares en gato no es muy común, ¿vale? Entonces, si tenemos ruptura de la vesícula biliar, ¿sí? Pues vamos a tener que tomar decisiones. La más fácil y la que menos complicaciones tiene, ¿sí? A pesar de que uno podría intentar reparar la vesícula, es la colecistectomía. La colecistectomía es una cirugía con muy poquitas complicaciones. Entonces, para mí, vale más la pena hacer un retiro de la vesícula, ¿sí? Que no le va a causar mayor problema al paciente, simplemente lo ajustamos a una dieta baja en grasas, ¿ya? Le retiramos la vesícula y me parece que tiene menos riesgo que una reparación de la vesícula, ¿sí? Sobre todo en el gato, donde esa reparación tiene más riesgo de inflamación, tiene más riesgo de fuga y de agravar el cuadro de peritonitis biliar. Cuando el problema se nos agrava, cuando tenemos una ruptura del conducto biliar común, sí, acuérdense que arranca, hay un conducto cístico que es el propio de la vesícula, ese lo podemos quitar muy fácil, pero el conducto biliar común, que es el que ya lleva directamente al duodeno, es un conducto que no podemos retirar porque ocluiríamos todo el flujo de bilis desde el hígado. Entonces hay dos opciones, una reparación primaria y la colocación de un stent, que se haría haciendo una enterotomía en el duodeno, pasando un stent hacia el conducto y suturando, pero realmente no es una técnica sencilla y estamos hablando de algo que para hacerlo en un gato requiere de microcirugía. Y otra opción es hacer una colecisto-enterostomía, que es pegar la vesícula biliar al duodeno para que el flujo ya no sea por el conducto cístico, por el conducto biliar, perdón, sino a través de la misma vesícula biliar, ¿vale? Si el que se lesiona es el conducto hepático que va directo al hígado, ahí sí no nos queda otra opción que intentar suturar el conducto, ¿sí? Y hacer la reparación. Otra opción, algunos autores sugieren que se puede nada más ligar el conducto dañado, ya que el gato tiene drenaje biliar de cada lóbulo hepático, o sea, de los 7 lóbulos, cada uno tiene un conducto propio, pero igual hay que tener mucha precaución con esas reparaciones. La ventaja, lo bueno de todo lo que les estoy diciendo es que es poco común. Es muy raro que se rompa la vesícula. Pero lo que sí es bien común en el gato, y por eso me gusta hablarlo bastante, es la ruptura de las vías urinarias. ¿Listo? Usualmente lo que se rompe es la vejiga o la uretra. ¿Listo? La ruptura del riñón y los uréteres es mucho menos frecuente. Sí, de hecho yo no he visto una, pero puede pasar, ténganlo en cuenta, puede ocurrir. Y si bien la irritación de la orina, siempre que sea estéril, es poca en el peritoneo, sí tiene una serie de consecuencias metabólicas importantes. ¿Listo? Creo que todos lo notaron, espero que todos lo hayan notado. Este es un perro, pero nada más me interesa para que noten que se hizo una cistografía contrastada y hubo escape del material de contraste a la cavidad peritoneal. Este sí es un gato, y hay que tener en cuenta una cosa, y es que esta ruptura no es de la vejiga, esta ruptura es de la uretra. Y es una ruptura que es bastante complicada de manejar. ¿Listo? Entonces vamos a hablar cómo se manejan estos pacientes. ¿Listo? Lo primero es que evidentemente casi siempre vamos a notar la presencia de líquido libre, ¿sí? En la ventana cistocólica. Ahora, si la, si, si la, si la vejiga está distendida, podría significar que a pesar de que hubo una fuga de orina, la vejiga no haya tenido una ruptura completa. ¿Listo? Porque la vejiga va a perder lumen, va a perder distensibilidad si tiene una ruptura completa, ¿vale? Pero que esté distendida no descarta del todo una fuga de orina de la vejiga.
Ahora, consecuencias metabólicas, doctores, o consecuencias sistémicas del paciente. Vamos a tener cuatro principales. La primera y la que más complica al paciente son las anomalías electrolíticas por fallas en la eliminación del potasio. El paciente con ruptura de la vía urinaria se comporta muy similar al paciente con obstrucción de la vía urinaria. Vamos a tener una clase de eso donde vamos a profundizar muchísimo más, pero me interesa que vayan conociendo que en estos pacientes la hipercalemia, ¿sí? Que en el electrocardiograma la percibimos como una onda T supremamente marcada y en puntiaguda, ¿sí? La hipercalemia es la que va a derivar en arritmias que van a causar la muerte del paciente, ¿sí? ¿Qué otras alteraciones tiene un paciente con ruptura de vías urinarias? Acidosis, vean este pH 7.1, lo normal es cercano a 7.4, ¿sí? ¿Qué más va a causar? Deshidratación, por supuesto, ¿sí? Y, por supuesto, vamos a tener además de la deshidratación, el dolor del paciente. Entonces, para vías urinarias va muy bien la hidromorfona, si hay colegas aquí, perdón, la buprenorfina, si hay colegas aquí de México, la morfina para los colegas en Perú, el fentanilo y la hidromorfona va muy bien aquí en Colombia. Listo, doctores. Entonces, en estos pacientes drenamos el abdomen lo antes posible, sacamos la orina para estabilizar y hay varias técnicas que podemos utilizar. Una es hacer una derivación urinaria. Listo, no se preocupen que todo esto lo vamos a hablar. Creo que la clase de urinario es mañana, entonces todo esto lo vamos a hablar con más calma mañana. Listo, la cistectomía, la reparación de la orina, de la vejiga, perdón, la reparación de la uretra que se hace alrededor de un stent. Y esta me gusta mucho para ruptura de la uretra en gatos, de la uretra pelviana, pues la uretrostomía prepúbica puede ser la técnica de salvataje para estos pacientes. Listo, doctores, concluyamos. La estabilización y el manejo médico es tan o más importante que la cirugía para tener éxito en el trauma. La preparación de los equipos y personal es clave para tener éxito y siempre, doctores, aprendan a leer los artículos, guíense, pero la toma de decisiones no es por el artículo, es por su paciente. ¿Vale? Muchísimas gracias por la atención prestada. La verdad es un gusto para mí estar en este tipo de espacios. Vamos a... Muchísimas gracias, querido amigo. Creo que ha sido una ponencia increíble. Felipe, muchísimas Sí, sí. gracias. No, Realmente con nos mucho has gusto. Creo aportado que se nos ha muchísimo ido un poquito el conocimiento. tiempo, perdón. Cómo desarrollar un drenaje de tórax. Día de clases de 95 momentos. Yo les pregunto, ¿tienen dudas? Estudiante, tienes beneficios, tienes el enlace en la descripción de este video y te van a poder orientar. Puedes hacer el pago por PayPal, por Western Union, puedes hacer pago. Tienen los 17 de noviembre. Vivi, ¿cómo estás? Claro que sí. Vivi, ¿cómo estás? ¿Alguna recomendación para el tipo de sutura y el nudo a utilizar en una hernia diafragmática, doctor? Doc, claro que sí. Mira, en hernias diafragmáticas actualmente la recomendación es utilizar un monofilamento sintético absorbible de larga duración. Comercialmente el más común es la polidioxanona. ¿Listo? Entonces polidioxanonas para un gato de calibre 3 ceros debería ser más que suficiente. Y el patrón de sutura uso simple continuo. No requiere un patrón particularmente complejo o difícil. Siempre asegúrate de que el nudo de anclaje y el nudo de cierre te queden fuera de la línea de la hernia. O sea, la hernia solo lleva las pasadas, pero los nudos de anclaje no pueden quedar sobre la línea de la hernia. Más allá de eso, un patrón simple continuo con polidioxanona. ¿Listo? Si no tuvieses polidioxanona, podrías utilizar un monofilamento sintético no absorbible, como el polipropileno, ¿vale? También es viable. Perfecto. Mara Perrusquia nos pregunta, no veo ningún filtro para poder evitar a pseudo veterinarios o algún otro personaje que de repente no tenga ética, que no tenga título profesional y que quiera participar de estas capacitaciones premium. Mara, no te preocupes, tenemos los protocolos necesarios para poder filtrar a los médicos. ¿Listo? Si cualquier persona que llegó a hacer su inscripción pagó
se inscribió con nosotros y no es médico veterinario, ten por seguro que la vamos a identificar, ¿ya? Y vamos a tomar riendas en el asunto y vamos a hacer todo lo necesario para, primero, devolverle el dinero, porque no va a poder capacitarse con nosotros, y lo vamos a retirar del grupo, no te preocupes. Eso ya lo estamos manejando nosotros. De repente no se ven, pero lo manejamos. No tengas duda de eso. Dana Díaz nos pregunta, ¿cuál es el porcentaje de éxito de este tipo de cirugías en pacientes con patologías crónicas? Por ejemplo, un paciente cardiópata. Ok, ok. Doc, ahí sí como lo mencioné en algún punto de la charla, de repente si hablamos del éxito del momento quirúrgico, la técnica no va a cambiar. Se convierte de verdad en la frase que dije de que le digo al anestesiólogo, tú sálvalo, yo lo opero, ¿no? Ya se vuelve un manejo anestésico mucho más avanzado, que quizá no sea mi fuerte, pero por ejemplo en un cardiópata se ha manejado con mucha más seguridad cambio de inductores, por ejemplo, no utilizar el propofol como inductor, sino el etomidato, ¿sí? Considerar la posibilidad de una anestesia total endovenosa o una anestesia inhalatoria muy bien manejada, ¿ya? Saber o conocer las consideraciones que debemos tener, ¿sí? El control de la presión arterial, la fluidoterapia no puede ser una fluidoterapia de dosis alta, o sea, por supuesto que cualquier condición, patología crónica nos puede agravar el pronóstico, sí, totalmente, pero es un manejo que desde la cirugía, al menos en el ejemplo cardial, particular de una cardiopatía o diabetes, o hipotiroidismo u otras enfermedades sistémicas. Bueno, hablando del gato, entonces no hipotiroidismo, sino de pronto hipertiroidismo, eh, podrían no, no generar cambios directos en la técnica quirúrgica, ¿no? Eso sí, hay que respetar mucho los principios porque esos pacientes cicatrizan mal, porque a esos pacientes les cuesta más el proceso de recuperación, entonces tienes que manejar una muy buena técnica quirúrgica, pero en teoría lo que vamos a ver es la técnica quirúrgica bien hecha, entonces eso no va a cambiar. Lo que sí cambia es el manejo anestésico, que como te digo, quizá no es mi mayor fuerte, tengo algunas nociones, pero no es mi fuerte. Perfecto, listo. Gracias, Felipe. Mariana Robledo nos pregunta, estas capacitaciones gratuitas, los de esta semana, desde hoy, lunes hasta este jueves, ¿cuentan con constancia? Mariana, sí, vas a tener la facilidad de poder adquirir una constancia de asistencia. Esta constancia no es gratuita, tiene un precio, ¿ya? Pero te invitamos a que puedas ver las clases gratuitas desde lunes a jueves. Eso sí, no hay ningún problema, la vas a poder ver gratis en vivo. ¿Ok? Si gustas adquirir esta constancia, lo único que tienes que hacer es enviarnos un inbox al Facebook de Veterinario Emprendedor para darte las facilidades. Lilo nos pregunta, ¿qué precio tiene esta capacitación? Lilo, de $550. Tú el día de hoy no pagarías eso, pagarías $175 o dos pagos de $99. Tienes la opción también de inscribirte con $50 para separar tu cupo. Lilo, si te inscribes el día de, digamos, la próxima semana, el precio va a subir. Si te inscribes el día viernes, el precio va a subir. Si te inscribes el día miércoles, el precio va a subir. Conforme nosotros nos vayamos acercando a la fecha de la capacitación, el precio va a ir subiendo. Entonces tienes la opción de poder inscribirte. Tienes esta llamada a la acción. Si es que te gustó la capacitación del día de hoy, si es que te pareció tan simpático como realmente lo es el doctor Felipe Palacios, pues vamos a estar muy felices de poder compartir todos y cada vez ser más amigos. ¿Listo? Te damos la bienvenida. Tenía una pregunta bien interesante por acá. Y Uriel Cortés, doctor, buenas noches. ¿Qué tan bueno es el uso de propofol para el manejo de toracocentesis en dado caso del paciente traumático? Ok, bueno, también es un poco de anestesia, pero la puedo responder de dos maneras. Uno, si vamos a hacer nada más una toracocentesis, colega, no sé si pueda compartir de nuevo la presentación, ¿ya? Sí, sí, por Esta es favor. una de las cosas que de pronto no alcanzamos a profundizar. Dame un segundo, busco la diapositiva. Sí, si es nada más una toracocentesis, en la medida de lo posible podríamos evitar el uso del propofol. ¿Por qué? Pues sí, obviamente tiene un efecto depresor,
del sistema respiratorio que podría ser indeseable. Listo, Ahora, le estamos viendo la diapositiva. listo, listo, dame un Estamos segundo, viendo la ya diapositiva. la ubico, que está un poquito más arriba, aquí. Ahora, hay muchas consideraciones de analgesia que se pueden hacer diferentes a la anestesia general. Ahí está, esta es toracostomía, espérame. Aquí está. Entonces, podemos considerar una sedación leve, ¿sí? Por ejemplo, a mí me parece muy buena opción una sedación leve con butorfanol y un bloqueo intercostal con lidocaína o bupivacaína, preferiblemente, ¿sí? Y ya está, puede ser analgesia más que suficiente para que el paciente no perciba el proceso de toracocentesis, ¿sí? Muchas veces no llegas a necesitar la anestesia profunda al momento de hacer una toracocentesis, ¿vale? Si la llegaras a necesitar, pues no hay medicamentos peligrosos, hay médicos seguros. Entonces, el propofol es seguro en la medida de que el médico que le esté utilizando lo sepa manejar adecuadamente. Pero obviamente hay unas recomendaciones puntuales, ¿sí? De una sedación leve y un bloqueo intercostal que podrían ser mucho más seguros que el uso de una anestesia general. ¿Listo? Ya, por ejemplo, incluso para una toracostomía, sí, perdón, para un tubo de toracostomía, eh, se podría llegar a realizar también sin una anestesia completa, aunque también se entiende que es un procedimiento un poco más invasivo, entonces la mayoría de las veces todavía lo hacemos bajo anestesia general, ¿listo? Si el paciente está muy alerta, muy seguramente este sí va a requerir de la anestesia general y fíjate que hace algunas aclaraciones, entonces si utilizo propofol como inductor, lo hago titulado a efecto, o sea, solo lo utilizo a efecto, no voy a utilizar la dosis completa, voy a utilizar lo que ese paciente necesita. Si utilizo alfaxalona, por ejemplo, que es otro inductor, lo mismo, utilizarlo a efecto, ¿sí? Etomidato, todos los inductores deberían utilizarse a efecto, entonces es más de precaución anestésica, ¿sí? De conocer el medicamento, que de que haya una contraindicación directa. Ya volví. Listo, perfecto. Muchas gracias entonces a Uriel Cortés. Nos pregunta Diana, ¿hay descuento de médicos veterinarios que hemos visto sus cursos y cuánto sería el pago? Diana, claro que sí. Si tú ya tienes más de 3 cursos médicos con nosotros, con el equipo veterinario emprendedor, tienes descuentos especiales y tienes beneficios por ser un cliente VIP. Si quieres saberlo, si quieres saber cuánto es lo que pagarías menos que el precio de lanzamiento que ahorita tenemos, entonces solamente envíanos un inbox. Puedes ingresar al enlace en la descripción de este video, el enlace que está fijado en la parte de arriba del chat en YouTube. ¿Listo? Omar Vélez nos pregunta, si yo ya pagué, ¿cómo sé que estoy dentro de los primeros 50? Omar, felicidades antes que todo. ¿Ya? Qué bonito, allá vamos a tener a un alumno, querido Felipe. Qué bueno, Omar, bienvenido. Si quieres saber si es que estás dentro de los 50 primeros inscritos, solamente escribe en el WhatsApp, disculpa, quiero saber si estoy en la lista, ¿ya? Para que te puedan dar la facilidad, ¿ok? A todas las personas que se inscriban el día de hoy, lo más probable es que sí estén dentro de los 50 primeros inscritos, pero igual consulten, ¿ok? Para que igual les puedan dar los accesos, les puedan liberar, tenemos unos beneficios para ustedes adicional, ¿ok? Eh, Víctor Távara nos pregunta, ¿las capacitaciones de mañana son gratuitas? Sí, Víctor, también la sesión del día de mañana, el miércoles y el jueves, tenemos clases gratuitas. Eso es nuestro compromiso con el rubro veterinario, capacitarles, ¿ok? Si gustan dar pasos mucho más acelerados, bienvenidos son, ¿ok? Acá estamos para poder ayudarles, para poder profundizar. ¿Listo? Si es que te gusta la capacitación, bienvenido. Recuerda, conforme va pasando el tiempo, el precio va a ir subiendo, ¿ok? Discúlpame, tenía una consulta más por acá. Francis, si se paga mañana, ¿cuál vendría a ser el valor? Francis, tengo una buena noticia. Si te llegas a inscribir el día de mañana, vas a pagar también $175. El precio va a subir el día miércoles. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes inscribirte con $50 de adelanto. ¿Ok? Incluso puedes hacer eso. ¿Ya? Pero tiene que ser el día de hoy
máximo el día de mañana. Y si gustas, puedes enviar un inbox, puedes enviar un chat al enlace de WhatsApp que hemos compartido para que de esa manera des tus datos, puedan preregistrarte. Lo único que faltaría es que regularices tu pago, pero para que puedan tenerte en cuenta, para que puedan darte los distintos pases, es como ir formando una cola, ¿no? La persona que va a estar adelante siempre va a tener privilegio. Escribe al chat para que conozcas, para que tengas en cuenta y cualquier pregunta hazla ahí para que te puedan orientar específicamente en tu caso. ¿Listo? Ingrid, ¿hasta qué día es el descuento del curso? Como te mencionaba Ingrid, el precio va a ir subiendo conforme nos vamos acercando a la fecha del curso. ¿Listo? El día del curso, el precio va a ser de $350, como normalmente siempre es. ¿Ok? Es decir, ¿qué día puedo pagar los $175? Lo acabo de mencionar ahorita. $175 hasta el día de mañana. Enhorabuena. Soy estudiante, el descuento sigue siendo $175. No, mejor todavía, Ingrid, tú tienes un descuento. Tienes que acreditar que eres médico, que eres estudiante de medicina veterinaria, tienes que mencionarlo en qué ciclo estás, en qué universidad. Eso lo vas a mencionar en el enlace del chat que acabamos de compartir en los comentarios. ¿Ya? Está fijado en la parte de arriba de los comentarios, en la caja de comentarios de YouTube. Si eres estudiante, vas a pagar menos. Pero ojo, tienes que hacer tu separación, por lo menos el día de hoy, para pagar menos como estudiante. ¿Listo? Si estás en Perú, tenemos facilidades, etcétera. Claudia Romero, buenas, doctor. Eh, ¿Qué signo era aparente cuando hay ruptura de vejiga? Listo, eso también lo vamos a hablar mañana, pero te voy adelantando. Los signos de ruptura de vejiga pueden ser similares a los signos de obstrucción. ¿Hasta qué punto? Realmente el signo típico de obstrucción es esa poliaquiuria, esa incomodidad tratando de orinar y orinar y orinar y que no puede. Eso puede presentarse como puede que no se presente. Cuando la ruptura de la vejiga es completa y hay una fuga activa de la orina, si la ruptura fue traumática particularmente, ¿sí? Puede que inicialmente el paciente se muestre asintomático las primeras horas, porque recuerda que la orina de entrada por sí sola no es tan irritante, tarda un tiempo en generar la irritación, ¿sí? Pero va a empezar a generar signos por las alteraciones metabólicas que genera, ¿sí? Entonces, sí, los signos urinarios pueden ser dolor de la vía urinaria y puede ser anuria, o sea, el paciente no va a orinar, no va a estar orinando, pero le puedes acompañar de otros signos como deshidratación, ¿sí? En el gato, súper característico y súper interesante, la debilidad muscular y ventroflexión cervical. Es el gato que te llega con la cabeza así, ¿sí? Completamente hacia abajo. ¿Por qué? Porque tiene aumentado el potasio, tiene debilidad muscular generalizada. Eh, Te va a llegar con taquipnea probablemente, si ya está descompensado, si ya tiene una acidosis metabólica que está tratando de compensar, pues te va a llegar taquipneico. Puede haber una gran variedad de signos que mañana seguiremos hablando si alguno se me escapa, pero estos son como los principales que debemos tener en cuenta. Perfecto. Braulio Martínez nos menciona, soy estudiante. Si eres estudiante pregrado, Braulio, tienes un descuento con nosotros. Tú nos preguntas cuál vendría a ser ese descuento. Depende, te podemos dar el precio, va a depender del país en el que estés para poder dártelo en la moneda de tu país. ¿Listo? Para que puedas pagar menos, siempre y cuando tienes que acreditar que eres estudiante de pregrado de medicina veterinaria. El ciclo en el que estás, tu universidad, etcétera. ¿Listo? ¿Qué tienes que hacer? Enviar un mensaje, ingresar al enlace de la descripción de este video, darle clic, vas a entrar a un chat, mencionar que eres estudiante y acreditarlo. ¿Listo? Mania nos pregunta, ¿cuál es la dosis de la buprenorfina que usted recomienda, doctor, en gatos? Bueno, aquí hay dos dilemas. El primero, mi doc, y estaba esperando que me preguntaran dosis para hablar del tema, aprovecharlo, es que yo no tengo la práctica o la tendencia de aprenderme dosis, ¿no? Una que otra se me queda cuando la uso muy de rutina. Y te digo por qué, porque yo no creo que la memoria de absolutamente nadie sea prodigiosa. Yo creo que todos debemos tener a la mano nuestro vademecum. Yo tengo dos y los tengo en la clínica, ¿sí? Ahora, ¿por qué no me sé la dosis de la buprenorfina? Porque en Colombia no hay. Entonces, en Colombia, al no estar disponible, no es algo que yo utilice muy a menudo. La tengo que revisar constantemente cuando la voy a utilizar, ¿vale?
Si la revisáramos en este momento en un Vademecum, tengo varios virtuales, seguramente nos va a dar una dosis segura en gatos. ¿Listo? Entonces, en este momento lo reviso en un Vademecum virtual. Dame un segundo, lo ubico en mi tablet y lo revisamos, ¿vale? No es ningún pecado y eso me gusta esa pregunta porque me interesa dejarle ese mensaje a los estudiantes siempre. No es pecado revisar una dosis, es pecado confiar que te la sabes y equivocarte. Eso sí es Totalmente de grave. acuerdo. ¿Listo? Totalmente de Pero acuerdo. no saberte una dosis no tiene absolutamente nada de malo, nada de grave. ¿Vale? Entonces dame un segundito y revisamos la dosis. Es más, nosotros constantemente vamos compartiendo a las personas que incluso se encuentran en los grupos de WhatsApp oficiales de esta capacitación gratuita. Nosotros les vamos compartiendo algunas muestras de lo que viene a ser la capacitación premium que nosotros tenemos en material didáctico. ¿Ok? Entonces, justo ese material, como nos dice Felipe, está relacionado a revisarlo. Es más, lo hacemos con la intención de que lo puedan imprimir médicos y que lo puedan pegar en el consultorio, lo puedan pegar en la sala de cirugía. ¿Listo? Así que enhorabuena, así como el doctor Felipe, incluso que tiene sus apps para poder hacer sus cálculos, ¿no? Y si no, un Excel y Y regla de tres. algunas cositas. Mira, ay, no se ve bien. Bueno, la Ah, no importa. cirugía quinta edición de Fossum recomienda para el gato obstruido una dosis de 0,005 a 0,2 miligramos kilo de hidromorfona, de buprenorfina, perdón. ¿Listo? Entonces, la dosis la ajusta según la necesidad analgésica del paciente y según la seguridad de ese paciente, ¿no? Si el paciente tiene consideraciones como una enfermedad renal asociada, como un trastorno metabólico profundo, pues manejas dosis más bajitas. Si el paciente más bien está muy estable y le quieres proveer una mejor analgesia, pues manejas una dosis un poquito más alta. ¿Listo? Pero la recomendación de dosis de Fossum es esa, de 0,005 a 0,02. Perfecto, ok. Muchísimas gracias. Me quedo con esta última consulta de la doctora Erika Mendoza. En pago, es un pago en una sola cuota. No, Erika, puedes tomar la decisión de inscribirte hoy con $50 adelantando. La próxima semana terminas de hacer el pago, terminas de hacer tu inscripción. Si no la haces, obviamente vamos a quitarte la disposición de la cola para que cualquier otra persona que sí desea hacerlo pueda inscribirse. No, pero puedes inscribirte el día de hoy con $50 si no tienes todo el dinero, o si quieres ir de a pocos. Puedes hacer tu inscripción con 2 cuotas. También hoy día pagarías $99 y $99 se te van a debitar automáticamente dentro de 30 días. O sea, hoy día 3 de octubre, el siguiente pago automáticamente se te va a evitar el 3 de noviembre. Listo, bueno, no tenemos tiempo para más, señoras y señores. Muchísimas gracias, querido Felipe, No, doctor Felipe.